Pues que yo quiero que vaya conmigo, por favor, para iniciar la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Quiero decirles que la carta a los Romanos la escribió el apóstol Pablo. ¿Ok? Tenemos mucho que aprender en esta carta. Y aquí lo que yo puedo ver en el capítulo 7 que vamos a estar desarrollando y parte del 8 es, nos revela a Pablo, está escribiendo Pablo una carta donde quiere dar a conocer ahora sí lo que es del Espíritu y lo que es de la carne. ¿Ok? Y él se pone como ejemplo, ¿verdad? Él se pone como ejemplo y nos enseña muchísimo el avance que él tiene y nos invita también a nosotros a una transformación. Y bueno, les decía que es una carta de los Romanos muy importante que me gustaría que la estudiaran en su casa. Está muy bonita y nos trae mucha revelación en cuanto al hombre espiritual y al hombre carnal. Muy bien, dice que los que son, leímos ahí en el 8:5, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, el pensamiento, ¿verdad? Porque él dice piensan, ok. Yo creo que las cosas espirituales tiene que ver con las cosas inmateriales, con aquellas cosas inexplicables en el ámbito no terrenal, sino espiritual. Y dice Pablo que los que son del Espíritu, con mayúscula la E, piensan en las cosas del Espíritu. Significa que aquellas personas que viven bajo los lineamientos del Espíritu no piensan en las cosas materiales que está viendo todos los días, algo ordinario, sino algo extraordinario, porque lo carnal significa que es algo ordinario, común y corriente que sucede habitualmente. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado aquí, o sea, empezar a ver nuestra vida o al ser humano en dos vertientes: el área espiritual y el área terrenal. Ok, dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Lo que no es material, lo inmaterial, cosas, lo espiritual, otro nivel, se desprende, ¿verdad?, de las cosas que son ordinarias, que son habituales, que se manejan todos los días y no tiene nada de especial. Se considera algo normal, como por ejemplo trabajo, una casa, la vestimenta, ¿verdad? Eso es algo ordinario. Y algo extraordinario es la búsqueda, la oración, el escudriñar la palabra de Dios. O sea, empecemos a ver estas dos vertientes. El problema aquí es que la mayoría de nosotros, porque este es un mensaje para la iglesia, nos acapara más lo carnal, lo ordinario. Yo te voy a hacer una pregunta en esta tarde. ¿Qué tanto abarca en tu mente los pensamientos espirituales y qué tanto abarcan los pensamientos ordinarios o carnales? Si desde la mañana nos levantamos afanados, ya pensando y me va a pasar esto y ahora no tengo esto y cómo voy a llegar aquí, que la gasolina, que empezamos, ¿verdad? El que quiero comprarme otra casa, quiero otro auto, quiero esto, quiero lo otro. Empezamos, ¿cuánto está acaparando nuestro pensamiento? O nos levantamos, ¿verdad?, adorando al Señor. Señor, yo te bendigo, te doy gracias por todo lo que tú me has dado. Ayúdame en el día, permíteme
ser un ejemplo de vida para otros, y durante el camino vamos adorando, vamos alabando al Señor, vamos poniendo la escritura, ¿verdad? La palabra ahí en nuestro carro, si vamos al trabajo, en los audífonos. ¿Qué tanto está acaparando estas dos pensamientos en nuestra mente? Ahora, me hago yo otra pregunta. El entorno en el cual nosotros nos estamos rodeando también es parte fundamental de qué tanto estamos llenando nuestra vida. Y por otra parte, dependiendo los pensamientos que tengamos, es hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Sí me comprende? ¿Me está siguiendo hasta aquí? ¿Hacia dónde yo me estoy dirigiendo? Porque si tengo ese tipo de pensamientos ordinarios, habituales, pues voy a vivir siempre más carnal que espiritual. Porque este mensaje, yo le preguntaba al Señor, de hecho Dios ha estado ahí conmigo toda la vida, ¿verdad? Pero estos días preguntándole acerca de esto, y Él me hablaba referente a que Dios quiere levantar a la iglesia, o sea, a usted y a mí, a otro nivel. Pero Él no lo va a poder hacer si nuestros pensamientos son ordinarios, carnales. Y el apóstol Pablo nos da una cátedra impresionante aquí en el libro, en la carta a los Romanos. Y vamos a empezar. Dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El apóstol Pablo está hablando y diciendo, sabemos que Dios impuso una ley al ser humano: no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no fornicarás, y empieza, ¿verdad? Y dice, esa ley es espiritual, pero él dice, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Se dice, pero pues yo soy un hombre carnal que está vendido al pecado. Y podemos hasta este punto pensar, ya ven, el apóstol Pablo, sí, pero vamos a ir recorriendo a través de esta capítulo 7 y parte del 8, el cambio radical que él tuvo. Él se está poniendo aquí como un ejemplo. Yo, ¿verdad? Soy carnal, porque él está enviando una carta a los romanos y les va a tratar de explicar lo que es un hombre carnal y lo que es un hombre espiritual. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, al final de cuentas nos está diciendo Pablo que él es un hombre vendido al pecado y que hace lo que no quiere hacer. Esto me lleva a otras preguntas. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo que él hace lo que no quiere? Bueno, volvemos a lo mismo, porque los pensamientos hasta este punto eran ordinarios, carnales. Fíjate bien lo que te voy a decir. El apóstol Pablo se echaba todas las flores. Decía, yo soy hebreo de hebreos, he estudiado a los pies de Gamaliel. No, yo era el mejor maestro. Y aparte de eso, yo pedí cartas para perseguir a los cristianos. O sea, que si la ponemos hoy en día a la iglesia, no, yo no faltaba al culto del viernes ni del domingo y traía mi Biblia Thompson, la más grandota que podía ser, ¿verdad? Y no, yo servía. El apóstol Pablo nos está diciendo exactamente lo mismo. Yo era lo mejor que había, sí, pero alguien más lo gobernaba, porque él dice que lo que no quería hacer, eso hacía, y que aparte era una persona vendida al pecado. ¿Podemos nosotros venir a la iglesia todos los días?
Podemos traer la Biblia más grandota, más guota, decía mi hijo cuando está chiquito, una Biblia guota. Podemos tener una Biblia grandota. Podemos adorar a Dios. ¿Sí? Eso no dice nada. Podemos servir. Podemos entregar nuestro cuerpo para ser quemado. De nada sirve. Si nuestro caminar sigue viviendo en la carne. Sigue pecando una y otra vez. Pastora, es que todos pecamos. Vamos a ir aprendiendo hoy. ¿Todos somos pecadores? Amén. No tenga miedo. Amén. Todos somos pecadores. Todos pecamos. Por eso fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Amén. Más la dádiva que Dios nos dio es vida en Cristo Jesús. Entonces, a ver, otra vez volvemos. Vamos a vernos hoy en dos vertientes, tanto el área carnal como el área espiritual. ¿Cómo me estoy manejando hoy en día en mi vida cristiana? ¿Cómo me estoy manejando? ¿Qué pensamientos estoy teniendo hoy en día? Ahora bien, él dice, yo hago lo que no quiero, esto hago. 16, y lo que no quiero, dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, pues estuvo bien que no la pusieran, dice el apóstol Pablo, la ley, pues para conocer que andábamos un poco chuecos, dice el apóstol Pablo, pues sí está bien, pero sigue hablando. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que ¿qué? Subraye, el pecado que mora ¿dónde? ¿Que mora dónde? Complicado. El pecado ¿dónde mora? En mí. Significa, iglesia, que hay alguien o algo que está morando en nosotros que nos induce ¿a dónde? A pecar. ¿Ok? El pecado que, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo hasta este momento. ¿Estamos de acuerdo? Ok, dice, el pecado que mora en mí lo está subrayando. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, ¿dónde está? ¿Dónde está el mal? Vuélvalo a decir, no tenga miedo. En mí. Ok. Entonces, esto nos lleva a reflexionar. Si mora en mí y está en mí y hago lo que no quiero, eso termino haciendo. Muchas de las veces el cristiano o las personas dicen, es que por culpa de ella yo hice, por culpa de él yo hice, por culpa de mi esposo, por culpa de mi marido, por culpa de mi líder, por culpa de esa mujer, de esto, del otro, yo caí, yo hice. No, espérate. Vamos a quitarnos eso de la cabeza. Lo hiciste porque quisiste. Porque hay algo que está morando en ti. Se llama pecado. Yo no puedo responsabilizar a mi esposo de mis hechos y de mis actos. Porque hay algo que puede estar morando en mí. Ese es el problema, por eso no avanzamos, por eso no crecemos, porque siempre estamos responsabilizando a otros de nuestras acciones y no tomamos responsabilidad de nuestras acciones. Ahora, ¿qué me llevó a hacer esa acción? El tipo de pensamiento que yo tuve, el entorno donde yo me moví. Si tuve un pensamiento espiritual o un pensamiento ordinario o carnal. Llegó, lo abracé, me moví, actué, ya lo hice. No puedo yo responsabilizar a terceros de algo que yo estoy haciendo y que debo de reconocer que hay algo que está morando en mí que se llama pecado, que me hace cometer una y otra vez la misma falta. Porque yo no le he puesto un límite a ese pensamiento, a esa manera de vivir el entorno donde yo me estoy relacionando.
Dura palabra es esta. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, ya vimos que mora en mí, que está en él, ¿verdad? Ok, ¿en cuál nos quedamos? El 21, hermano, ya no veo y no quiero cambiar mi Biblia, ya tengo muchos años con ella, pero bueno, mire, ya hasta dónde voy a ir. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, ¿dónde está? En mí. Porque según el hombre interior, este es el espíritu, me deleito en la ley de Dios. Estamos viendo el otro hombre que está en nuestro cuerpo, el hombre interior. Dice, yo me deleito en las cosas de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿dónde? En mis miembros. Está hablando el apóstol Pablo. Él se está poniendo como ejemplo. Él era eso. Hasta este momento no les está diciendo, pero les está explicando cómo es el hombre espiritual y cómo es el hombre carnal. Cómo piensa un hombre espiritual, cómo piensa un hombre carnal. Nosotros tenemos que analizar en este momento de nuestras vidas de qué está lleno nuestro pensamiento. Porque a medida de lo que está lleno aquí, se baja el corazón, es lo que yo voy a hacer. Yo voy a terminar haciendo. Si yo estoy llena de odio y de resentimiento, es obvio que hay una raíz de amargura y yo voy a contaminar a muchos y van a decir, ni te le acerques, está bien amargada. Donde quiera que llega y amarga el rato, pero porque mora en mí. Aunque yo lea la Biblia, aunque yo venga y estudie, pero si no le doy entrada al Espíritu, yo puedo estar cometiendo un pecado. ¿De qué nos estamos llenando? ¿Qué tipo de cristianos estamos siendo? Porque Dios quiere darnos más. Quiere darnos más. Pero necesita el Señor que nosotros también avancemos espiritualmente, crezcamos espiritualmente. Como en una ocasión una persona me dijo, había una persona casada y dice, es que Dios me dijo que ese hombre casado es para mí. Ay, caramba, dije. O sea, el pecado que mora en esa persona. ¿Puede venir a la iglesia? ¿Puede venir a la iglesia? 40,833 años. Ese mi esposo siempre le exagera, siempre digo todo. Esa película ya la vimos como 20,700 veces. Bueno, lo mismo. Podemos venir a la iglesia, podemos arrastrarnos de rodillas hasta la basílica del Cristocentro. ¿Verdad? Pero y eso no dice nada. Porque ¿de qué estamos llenándonos? El pecado mora, o sea, ya hizo morada, o sea, habita. Qué cosa tan horrible. Cuando aquel pecado ya es parte de nosotros. Ay, que el Señor nos ayude. Ya es parte de nuestra manera de vivir y de pensar. Dios quiere levantar a la iglesia con poder, a cada uno de nosotros a otro nivel. Pero tenemos que empezar a reflexionar de qué estoy lleno, qué estoy haciendo. Qué tan ordinario soy, para que no se oiga feo lo carnal, porque no me gusta usar mucho esa palabra, pero qué tan ordinario soy y qué tan espiritual estoy lleno. A veces hay algunos pecados que nosotros los vemos, ¡ay! Hacemos el adulterio, la fornicación, pero qué tal el odio escondido, el resentimiento, la envidia, los celos. También son obras de la carne que no se ven, pero sí se van a manifestar. Se van a manifestar en determinado momento. Bueno, continuemos. Y el apóstol Pablo está diciendo todo esto. Él se está poniendo como un ejemplo. Ok, dice que el 24,
que el pecado está en sus miembros. Lo vuelve a subrayar. Fíjese dónde está habitando. No es en mi vecina, en mi vecino, en el pastor, en mi líder, en mi cuñada, en mi suegro, en mi suegra. No, está en mí el problema, no en ellos, no en nadie que me rodea. Soy aquí la del problema. Ahora, 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se pregunta él. Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Otra vez. Dijo, o sea, aquí sirvo a Dios en mi área espiritual. Soy espiritual. Yo quiero servir a Dios, pero con la carne, dice, a la ley del pecado. La acción, lo que hago, no es congruente con lo que según yo creo que estoy haciendo. Hay incongruencia. ¿Cuántos de nosotros, todos, nadie me va a decir que tenemos problemas con nosotros mismos? Ay, yo sí. ¿Verdad? Cálmate, mijita, cálmate. Ok, cálmate. Respira. ¿Verdad? ¿Cuántos tenemos problemas con? Es que el problema es nuestro ¿qué? Nosotros somos el problema. Con nuestro carácter, ¿verdad? Con nuestros impulsos. Pero ahorita me va a oír. Así dicen eso de la pastora. Ahorita me voy la pastora, lo siento, yo no oigo. ¿Verdad? Y más si veo que, ay, ahí viene bien bravo, me quito el aparato. Oh, no, sí. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Ahí se ve. Muy bien. Encontramos al apóstol Pablo preocupado, escribiendo una carta diciendo quién es ese hombre carnal, cómo se mueve, cómo se maneja, que el pecado es parte de su vida, a mover. Aunque quiera servir a Dios, no puede porque hay esa ley o esa ramificación morando ahí de pecado. Todo eso nos está diciendo el apóstol Pablo y continúa hablándonos, ¿verdad? Y ya habla, ¿verdad? Que pues gracias a Dios doy por Jesucristo y bueno, pero termina diciendo, bueno, pero con la carne vuelvo a lo mismo, al pecado. 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? Los que no andan ¿cómo? Si no, cambia. La versión del apóstol Pablo empieza a cambiar y decir, hey, esto era antes de Cristo. Les está diciendo, sí, la ley, está hablando de la ley, pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces en la carta a los romanos él les empieza a explicar, esto era yo perseguía a los cristianos que según yo sirviendo a Dios, mi carnalidad hacia esto, yo quería servir a Dios, pero mis miembros, el celo, porque él decía que les tenía celo, el celo, la envidia, hizo matar, apedrear a los cristianos, tomarlos y llevarlos a las cárceles. Pero él servía a Dios. No, porque había el pecado, la ley del pecado habitaba en él, en sus miembros, en su pensamiento. Y ahora él empieza a darnos un estudio, él nos empieza a dar y a decir, ahora dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él nos presenta a aquel que nos puede llevar a una espiritualidad, aquel que se llevó cautiva la cautividad y dio dones en forma de hombres. Él empieza a presentarnos a aquel que venció la muerte, aquel que venció el pecado. Él nos empieza a presentar al Cristo encarnado y dice, sí se puede cambiar. Y dice, los que no andan conforme a ¿qué? Sino conforme
Hermanos, este término no lo usé en la mañana, pero lo voy a usar ahorita. Ninguna ¿qué? Condenación. Significa que mientras de que nosotros abracemos el pecado y esté en nuestros miembros, en nuestra mente, en nuestras acciones, usted y yo estamos condenados. Ahí dice, yo no lo dije. ¿A qué estamos condenados? A vivir siempre pecando, siempre culpando, siempre odiando, siempre resintiendo, siempre lastimando, robando, adulterando, fornicando, condenados. Pero dice, pero si tú te mueves con un pensamiento del Espíritu, ninguna condenación hay para ti. ¿Quién nos va a culpar? ¿Quién nos va a señalar? Nadie, dice, nadie va a poder hacerlo. ¿Cuántos de nosotros cuando hemos pecado nos hemos sentido tan miserables? Podemos pecar, bueno, esa palabra no me gusta, pero bueno, ¿podemos pecar? Sí, pecamos cada rato. No somos santos, estamos yendo a la perfección, pero no podemos pecar, sí. Pero cuando ya se nos hace un hábito, entonces, a ver, ¿qué le ponemos ahí? No, a este ya le gustó. Bye. Podemos pecar, todos hemos pecado, ¿sí? Pero cuando nosotros empezamos a movernos en el área del Espíritu, digo, oye, yo ya no lo hago. Yo lo hice, yo ya nunca más lo volví a hacer desde que el Señor me alcanzó. Rompemos, hay un antes y un después, como nos lo está relatando el apóstol Pablo. Yo ya no lo hago, yo lo hice en el pasado, pero ya no lo vuelvo a hacer. Yo ya nunca más volví a hacer esto. Esa es la situación, pues, que se nos hace un mal hábito a muchas personas. Y ahí nos da una evidencia de que esa persona sigue siendo carnal, de que esa persona no ha entendido las cosas del Espíritu, que no tiene una relación seria con el Espíritu Santo, que no tiene una relación seria con el Padre, que nada más se la está jugando. ¿Verdad? Sí, es la verdad. No vamos a andar así como poniéndole moñitos a la cosa, porque nada más. Y Dios no quiere eso. Dios quiere darnos más. Dios quiere elevarnos a otro nivel de entendimiento espiritual para darnos aquello que nos ha prometido. Hay gente estancada dentro de las iglesias que no avanza, pero es el mismo problema. ¿Por qué no avanza? Porque significa que hay algo ahí, hay algo que mora en esa persona, en sus miembros, en sus pensamientos, hay algo que está morando. Y hay que sacarlo. Hay que vivir una vida distinta. Ahora, porque la ley del Espíritu, si usted lee el versículo, el capítulo 18, creo que son como 19 veces que habla Espíritu con mayúscula. Nos habla del Espíritu Santo, nos habla de una vida en el Espíritu, no en la carne. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y aquí viene el nuevo Pablo. Restaurado, renovado, con un entendimiento de reino. Dice, a mí, yo era esto en el capítulo 7. Les está diciendo los romanos, y ustedes también son esto, pero pueden llegar a ser este hombre espiritual que Dios transforma como me transformó a mí, los puede transformar a ustedes. Les empieza a decir, qué bonito eso, hermano. No podemos vivir siempre siendo los mismos. Tiene que haber cambios. Tenemos que ir mejorando. Tenemos que ir creciendo en espiritualidad, en conocimiento, en revelación. No podemos permanecer igual, porque entonces significa que hay un problema. Y tenemos
Bueno, tiene usted que indagar cuál es el problema y yo tengo que indagar cuál es mi problema. Y le dice, me libró del pecado y la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa, dice, del pecado, condenó al pecado. ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, diga. ¿Dónde condenó al pecado? Ay, pastora, es que la carne es débil. Ay, Dios. Es un dicho bien conocido. Es que la carne es débil. Romanos 8:3. Condenó. ¿Dónde? ¿Qué le dijo al pecado? ¿Verdad? Tú no tienes autoridad sobre mí. Ok. Fornicaba. Ay, ya no fornico. Porque tú no tienes derecho sobre mí. Mi pensamiento cambió, mi vida espiritual cambió. Vivo una vida de santidad distinta a Dios. Condenados, estás en la carne. Ya no tienes control, ni soy esclavo tuyo. Muchos cristianos viven una vida de esclavitud. Ya no es, ya tú y yo no tenemos nada que ver. Condenó al pecado en la carne. ¿Se puede vivir una vida de santidad? Sí. ¿Se puede vivir una vida en victoria? Sí. ¿Se puede vivir una vida en aumento? Sí. Pero también se puede vivir una vida cristiana esclavizada, condenada. Digo, una vida cristiana. ¿Qué significa eso? Que podemos venir a la iglesia. Un hijo de Dios es diferente. El hijo de Dios es un hijo maduro, entendido, que eso ya quedó allá. Él está caminando en otro nivel espiritual, porque ya condenó al pecado que lo ataba en su propio cuerpo. Dijo, de aquí tú no me vas a mandar. Aquí el que gobierna es el Espíritu Santo y tú no me vas a gobernar a mí. ¿Cuántos de nosotros hemos vencido ya muchas cosas? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Y podemos seguir? Claro que podemos seguir, porque el enemigo todos los días o nuestro peregrinar por esta tierra, él va a enviar siempre. ¿De qué manera puede atarnos? ¿De qué manera puede subyugarnos, regresarnos? Pero el apóstol Pablo, me encanta, ¿verdad? Esta escritura dice, había una ley en el pasado que me condenaba, pero ahora hay una nueva ley que se llama la ley del Espíritu, que me liberta, que me hace diferente. Y esa nueva ley es la que tú y yo podemos vivir el día de hoy. La podemos vivir, hacer efectiva el día de hoy a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo semejanza de carne de pecado. A causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos con la forma o conforme a la carne ordinariamente, sino conforme al Espíritu o la forma del Espíritu. Ya no andamos, dice el apóstol Pablo, como en el pasado. Hoy somos diferentes, tenemos la forma del Espíritu Santo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuánta gente? No sé, hermanos, a lo mejor ustedes dicen, no, la pastora sí se pasa de religiosa. Yo no soy religiosa. Tengo una relación con el Señor, pero a veces que se acerca usted a una persona y luego saca esos chistes de doble sentido, la verdad es incómodo. Ay,
ay, sí, como que ahí está. No, ¿qué dice aquí? ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pues tu imaginación absurda, digo yo. A mí no me gustan ese tipo de chistes ni de bromas. Entonces, ahí rápido tú ves qué tipo de persona es. Esta persona es carnal. O rápido, oh, esta persona es muy espiritual, tiene algo que aportar a mi vida. Amén. Y no que me persine, ¿no? Pero simplemente estamos viviendo una época tan peligrosa, iglesia, que necesitamos elevar nuestro espíritu. Necesitamos ser transformados, necesitamos llegar a la estatura del varón perfecto, que este es Cristo Jesús nuestro Señor. Él viene por una iglesia entendida, una iglesia santa, no que anda ahí con sus chistes de doble sentido, escuchando música del mundo, pero ahorita cristiana, ¿qué es eso? Digo yo. Que ahí los jóvenes se quieren parecer a los artistas en lugar de quererse parecer a Cristo. Las mujeres, ya voy a empezar, cállate. Mire, el otro día vi un video, ay no, eso no lo dije en la mañana, pero lo voy a decir ahorita. Ay no, quería casi meterme al teléfono, al internet para... No, dije, Padre, una predicadora, dos más bien. Mire, le voy a confesar mi vida. Yo no veo ninguna prédica de ningún lugar, porque eso fue una orden del cielo. Yo no veo que me dicen, oye, ¿usted no ha visto tal predicadora? No. ¿Y conoce tal predicador? No. No, yo no. A mí me dieron una indicación cuando me convertí que yo no podía ver ni enlace ni nada. Yo no lo hago, hermano. Todo lo que predico me lo da el Señor ahí en mis luchas, en mis lloros, en mi cama, en donde ande yo, ahí me lo da. No necesito yo andar viendo a ningún predicador. Si predican bien, gloria a Dios. Si predican mal, no me interesa. Ellos, el Señor los llamó y el que hace las cosas bien, gloria a Dios. Y el que no, que Dios lo juzgue. No es mi problema. Pero no sé cómo aparecieron esas mujeres ahí en mi teléfono, unas predicadoras, todas. Ay, hermanos, hasta me da vergüenza. Cirugía, pues ya sabe dónde. ¿Para qué le digo dónde? En todas partes. Los vestidos como de lado, así de cortos de mi sudadera. El escote hasta acá. Y la otra traía un mayón que no se le dejaba nada a la imaginación, predicando. Y hoy me quería yo meter. Dije, ¿cómo más bruta la pastora que invitó a esas mujeres? Dije, esa pastora como para dar una buena clase. ¿Qué es? Dígame usted. Son Jezabel dentro de la iglesia. Los hombres las ven y toñoñoñ. Aquellos que ya viven en el espíritu hasta están así. Se agachan, no quiero ver esa mujer, no vaya yo a pecar. ¿Cómo se atreven a subirlas al altar? No, dije, ¿cómo no estoy ahí, Padre? A mí no se me duerme el gallo, yo sí la saco de los pelos. No, porque es que, ¿qué es eso? Por el amor. ¿Qué predican? ¿Qué predican? Sus miembros predican la carnalidad. No me diga usted que, ay, qué espirituales ni qué nada. ¿Qué es eso? Es vergonzoso. Vergonzoso. Nosotros tenemos que vivir en el espíritu y por el espíritu. Estamos transmitiendo el mensaje de salvación, de santidad, no de sensualidad. Venimos a la iglesia a ser restaurados, no a ser ligados. Necesitamos un cambio, necesitamos crecer.
No vayan a buscarlas en el internet porque les van a dar más calles. Y luego que aparece esa mujer, no, yo estaba como agua para chocolate, que aparece esa mujer y que ahí en primera fila estaba un pastor que yo conozco. Dije, ¡ay! Lo subrayé, dije, le voy a mandar un mensaje, sácate de ahí. O sea, ahí aparece tu nombre, alguien que yo conozco. ¿Qué anda siguiendo a esa mujer? ¿Qué le siguen? Ay, no, Jesucristo, ya mejor callen a la pastora porque estamos comprendiendo las escrituras, hermano. Dios es bueno con nosotros. Sí pecamos, hermano, pero ahora tenemos la oportunidad de redimirnos a través de Jesucristo, de no ser condenados, de que Dios quiere hacernos crecer, Dios quiere darte más, Dios quiere usarte poderosamente, que tú pongas las manos sobre los enfermos, se anden, que sean las personas atadas libres, que los matrimonios sean restaurados. ¿No quieres eso? Sí, pero necesitamos condenar al pecado en el cuerpo. Se puede, sí se puede. Te tengo una buena noticia. Que Dios no te exige aquello que no has entendido. Así de bueno es. Pero nos exige lo que ya entendimos. Es decir, hey, aquí ya te estás pasando de listo. Tú ya lo sabes. Pero aquello que no hemos comprendido, que Él no nos ha llevado a ese entendimiento, esa comprensión, no nos condena porque somos inocentes en ese momento, no sabemos. Dice el apóstol Pablo, yo no sabía, yo los andaba persiguiendo, pero ahora ya lo entiendo, o sea, ya cambió. No nos asustemos, no, pues la pastora está hablando de que acá niveles y no se espante. Nadie llegaríamos a la estatura del varón perfecto si no estuviese el Espíritu Santo aquí, que nos ayuda, que nos enseña, que nos dice, vas bien, hazle así, hazle acá, deja esto, yo te ayudo, yo soy tu ayudador, no tengas ninguna pendiente, simplemente avanza, deja aquello que ya comprendiste, ya lo entendiste, déjalo y avanza, porque yo te quiero levantar, yo te quiero bendecir. Ahora, ya voy a terminar. Fíjese lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. 5, bueno, ya lo leímos el 5. 6, porque el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ¿qué? Ni tampoco puede. Dígame usted, esas dos mujeres que vi, no entienden nada. Dice, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y ¿qué? No pueden, porque el pecado que mora en ellas es sensualidad, es hacer caer a los hombres, es exhibirse por medio de, usan la palabra de Dios, mayor condenación tendrán. Es fuerte lo que hablo, ¿verdad? A veces aquí nos escudamos. En eso se escudaba el apóstol Pablo. Denme cartas, les decía a los sacerdotes, para perseguirlos, para matarlos, porque son una plaga. Y resultó que la plaga era él. Hasta que se lo llevaron de ahí, 3 años a Arabia Saudita, lo transformaron y después le fue como en feria. 40 azotes menos 1, en náufragos, en desvelos. Ahora sí, papá, ¿verdad? Échale ganas. Dijo el Señor, yo te voy a enseñar, le dijo, lo que es padecer por mi nombre, Pablo. ¿Tú crees que estabas haciendo lo correcto? No, bueno, yo sí te voy a enseñar. No le importó al apóstol Pablo. Los azotes,
todo lo que él amaba al Señor. Era un hombre espiritual, entendido, que dijo: el pecado ya no mora en mí y el pecado no me va a gobernar. La ley del pecado ya no está aquí. Jesucristo vino y yo le voy a servir al Señor. No me importa todo lo que me hagan y me digan, vaya yo preso o no vaya preso, yo voy a hacer la obra de Dios. Amén. Nuestra mentalidad de reino siempre nos conducirá hacia el reino de luz, y la carnalidad del pecado siempre nos va a denigrar, nos va a detener, no va a permitir que avancemos. Así que yo creo que tenemos una gran batalla en nosotros mismos. Mi batalla no es mi vecino, ni mi esposo, ni mi amigo, ni mi cuñado, ni mi suegra, ni mi patrón, ni esto, no. La batalla la tengo yo. Y yo tengo que tomar decisiones acertadas a partir de este momento. ¿Qué está ocupando mi pensamiento? ¿Hacia dónde quiero conducirme? ¿En lo ordinario o en lo extraordinario, que es lo espiritual? Yo le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar para que Dios nos ayude en aquellas áreas que estamos batallando. Segunda de Corintios 10:3, el apóstol Pablo también nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y otra versión dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Claro que no. No libramos batallas como lo hace el mundo. Nosotros libramos batallas distintas. Pero te tengo noticias, las podemos ganar en el nombre de Jesús. Padre, en esta tarde, yo te pido, Señor, que tú nos dé la gracia para vencer. La gracia, Señor, para vivir una vida espiritual poderosa en ti. Y que el pecado que puede estar morando en nosotros todavía en algunas áreas pueda ser condenado en nuestro cuerpo. Significa que no avance, que quedó nulificado, vencido por la gracia de Jesús, por vivir una vida en el Espíritu. Enséñanos, Señor, como iglesia, a librar esas batallas cuerpo a cuerpo que tenemos cada uno de nosotros y vencerlas. Queremos ser más que vencedores para avanzar hacia nuestro destino y llamado. Bendice a tu iglesia pues en esta tarde.